Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal Gerardo Excel. En este vídeo comparto con todos un desarrollo creado en un módulo de clase que nos va a permitir crear y personalizar un pie de formulario. Sigue conmigo, verás qué interesante. Primero voy a tratar de contextualizar este desarrollo. Los formularios en VBA Excel carecen, no tienen un pie de formulario, como por ejemplo sí que tiene esa opción los formularios en Access. Entonces me parece que es un recurso que es poco utilizado y que en algunas situaciones me parece muy interesante de poder utilizar y crear un pie de formulario. Quedan nuestros desarrollos un poco más profesionales. Entonces ya tengo un vídeo en mi canal donde y con esta imagen que es la creación de un pie de formulario dinámicamente. En ese vídeo te muestro en 3 pasos de automatización cómo crear un pie de formulario. Y en ese vídeo la última fase creaba un módulo a partir del cual, un módulo normal, a partir del cual podíamos llamarlo y crear un pie de formulario. Entonces, este vídeo sería como la cuarta fase, un paso más adelante en cuanto a la automatización. Y lo que he hecho ha sido transferir, actualizar todo ese código hacia un módulo de clase. De tal forma que ahora al trabajar con un módulo de clase es mucho más limpio el código y también nos va a permitir crear pies de formulario diferentes en cada formulario sin tener que modificar nada de su código, solo con las propiedades que he creado y asociado a ese módulo de clase que nos crea el pie de formulario. Pero vamos a la ventana de edición de VBA y os muestro lo fácil que es implementar este pie de formulario. Entonces vamos a la ventana de edición de VBA. Aquí tengo el módulo de clase que lo llamo CM de módulo de clase de Class Module, G Gerardo Excel, Footer Form. Y aquí está todo el código. Pero no necesitamos entrar a este código para nada, ¿sí? Solamente que sepáis dónde está. Muy bien, entonces vamos a insertar un nuevo formulario. Lo voy a hacer así. Entro a su código, activo mejor el evento Initialize que el evento Click. Entonces voy a crear un nuevo procedimiento, lo llamo crear PF pie de formulario. Yo prefiero hacerlo en un procedimiento separado y luego este procedimiento lo llamaremos desde el evento initialize para que nos cree el formulario. Entonces primero voy a declarar una variable de tipo y entonces cm de tipo form. Después voy a hacer la asignación que es de tipo nuevamente CM footer. Entonces de esta manera los módulos de clase es mejor hacer la declaración y luego hacer la asignación, ¿sí?, con la instrucción set. Ahora puedo todo incluirlo dentro de una instrucción with. Así que solo tengo que llamar al método de crear footer que tiene un argumento que es el nombre del formulario. Entonces user form 1 y solamente con esto ya nos debería estar creando nuestro pie de formulario. Por defecto tiene este color de fondo y aquí solo pone un texto que luego ahora podemos personalizar con las propiedades. Vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, primero, en este desarrollo con un módulo de clase en el cual creamos controles, es importante comprender una cosa, que las propiedades que en el cual he creado hay que escribirlas antes de la llamada al método de crear el formulario, porque si lo hacemos después no se van a aplicar, entonces deben ser con anterioridad. Entonces, mirar, por ejemplo, footer backcolor y también vamos a poner el footer height. Es decir, en este caso tiene que ver con el color de fondo, que podría ser, por ejemplo, vba.colorconstants. Vamos a ponerle magenta, ¿de acuerdo? Y la altura por defecto son 30, pero yo puedo personalizarlo, por ejemplo, a 50 si quiero, ¿sí? Es decir, veis que tiene este color de fondo, una altura mayor, me lo aplica, ¿de acuerdo? Si yo comento esta propiedad o no la escribo, me lo va a poner con su valor por defecto que es 30, ¿no? Y también obviamente le cambio el color, vamos a poner otro color que me guste un poco más, por ejemplo cian, a ver cómo nos queda. Bueno,
está bien. Ok, veis que podemos personalizar cualquier tipo de color. Si no tienes mucha costumbre de aplicar colores, tengo un vídeo de 7 maneras diferentes de aplicar color. Ya hemos visto las dos propiedades que tienen que ver con el color de fondo. Vamos a ver con el texto. Mirad, voy a escribir todas y luego voy a ir comentando. ¿De acuerdo? Entonces, textCaption 1, textCaption 2, y después tenemos textColumns y la última que es textForeColor. ¿De acuerdo? Entonces lo primero, voy a comentarlas porque no vamos a hacer todas a la vez. Entonces estas 6 propiedades tienen que ver con los textos. La primera vamos a empezar con textColumns. Si no digo nada o pongo 1, bien, me crea una columna con texto. Pero yo también puedo personalizar y aplicarle 2 columnas. Entonces tendré 2 espacios para poner texto. Explico esto primero por qué. Porque mirad, vamos a poner 2. Cuando pongo textCaption 1, ¿de acuerdo? Se está refiriendo a la primera columna. Entonces podría personalizar aquí mi texto, Gerardo Excel. Entonces vais a ver que ahora tengo mi texto aquí personalizado, ¿de acuerdo? Muy bien. Puedo personalizar el Caption 2. Entonces, pie de formulario, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo ahora cada uno de los textos está personalizado, ¿de acuerdo? Si ahora cambio a una columna, no hay ningún problema porque solo me va a mostrar una columna con el texto del 1. También podemos personalizar dónde se va a alinear el texto. Entonces, 1 es a la izquierda, como veréis aquí. 2 es centrado, que por defecto lo pongo centrado, ¿de acuerdo? Y 3, podemos hacerlo aquí, tienen una alineación derecha del texto. Ahora, ¿esto qué nos permite? Por ejemplo, si yo tengo 2 columnas, y aquí voy a quitar este comentario, por ejemplo, este puedo poner un 3 y este podría poner, por ejemplo, un 1. ¿De acuerdo? Entonces tendría el texto de mi primera columna alineado a la izquierda y el texto de la segunda columna alineado a la derecha. Entonces veis que podemos jugar con todas estas opciones. Y por último, claro que también puedo personalizar el texto del color, que en este caso aplica a las dos columnas, sea el que tengamos. Entonces, va.colorConstants, vb white, por ejemplo, blanco, ¿de acuerdo? Entonces, vais a ver cómo ahora los textos son blancos. Como tenemos un color de fondo muy claro, pues no se nos ve tanto. Pues vamos a poner un blue, que hará un contraste mejor. Entonces ya observáis cómo podéis crear vuestro propio pie de formulario, en este caso con una o dos columnas y personalizar sus textos. Nos dejaría unos formularios un poco más profesionales. Obviamente no todas las situaciones requeriría aplicarle un pie de formulario, pero en mi apreciación personal en algunos desarrollos hace una diferencia en cuanto a una terminación y presentación mucho más profesional. ¿Y qué es lo interesante? Que si yo, por ejemplo, inserto un segundo formulario, ¿de acuerdo? Mira, para ser más rápido, voy a copiar todo este código del formulario 1 y lo voy a pasar al formulario 2. Obviamente aquí tengo que actualizar que este es el formulario 2, se llama userform 2, ¿de acuerdo? Así que tendría lo mismo. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? En este segundo formulario, por ejemplo, quiero una columna, ¿de acuerdo? Y en vez de blue yo quiero poner red, ¿sí? Así que tengo, en el mismo desarrollo, podría tener este formulario con un pie de formulario de esta manera, ¿sí? Rojo, y en el mismo desarrollo este pie de formulario con color azul. Es decir, podría personalizar, tal vez si es un desarrollo grande y tienes varias secciones de trabajo, podrías personalizar cada sección con un color específico. Cosa que en el desarrollo que había presentado hasta ahora era más complejo porque tenía un módulo de clase. Al realizarlo
en un módulo normal. Al realizarlo en módulo de clase, puedo personalizarlo de una manera mucho más fácil, más sencilla, el código mucho más limpio y obtenemos todas estas opciones de personalización incluso en un mismo desarrollo. Espero que os guste, que os sea útil, ¿sí? Y comparto este desarrollo con todos. Entonces ahora os voy a pedir, que me parece que merece por lo menos, que me regaléis un me gusta, os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho, dejadme vuestros comentarios sobre este pie de formulario hecho con módulo de clase y recuerda compartir el vínculo de este vídeo o el vínculo de mi canal, que más personas puedan conocer mi canal y aprovechar los contenidos que en él publico. Y nada más, hasta el próximo vídeo de Gerardo Excel. Os espero.